Hermanos, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Damos honra y gloria a Dios por este tiempo. Espero que sea también de mucha bendición para usted, para su hogar, para su familia. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A mi familia que está viendo esta transmisión, a los hermanos de la iglesia, amistades, personas que personalmente no les conocemos, nuestros saludos para ustedes. Dios permite que su palabra llegue a los corazones de diferentes familias que el Señor prepara para que le escuchen y puedan creer y su fe fortalezca. Así es que bien, bendecido usted, si el Señor así lo ha dispuesto para que hoy tenga esta bendición de edificar su vida a través de la predicación y la exposición de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a tener un momento de oración, por favor, para que el Señor bendiga este tiempo, pidiéndole al Señor que fortalezca nuestras vidas y nos dé la sabiduría y la llenura de su Espíritu para poder servirle en esta mañana. Padre amado, alabado y bendecido sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias por darnos estos medios a través de los cuales podemos llevar, Señor mi Dios, tu palabra, transmitirla mediante la predicación, la exposición de las Escrituras. Y Señor mi Dios, te pido que fortalezcas mi vida y me des, Señor mi Dios, el denuedo y la sabiduría y la fuerza, Señor mi Dios, para poder servir en esta mañana. Pido también por las personas que están conectadas, que tú prepares sus corazones, que prepares sus mentes, para que, Señor mi Dios, despierten a un mayor entendimiento de tu palabra, y esa palabra, Señor mi Dios, haga, Señor mi Dios, crecer su fe y adorarte y conocerte y amarte, y que sus rostros, Señor mi Dios, se llenen cada vez y más de admiración y de maravillarse de las verdades que usted nos ha dejado en su palabra. Gracias, Señor mi Dios, bendiga este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir las Biblias, por favor, que tienen en casa. Y si no, también van a salir los versículos ahí en la pantalla, pero como siempre yo le recomiendo que usted tenga su Biblia y la abra en el Nuevo Testamento, por favor, en el libro de Primera de Corintios, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 51 al 58 vamos a leer. Después vamos a leer algunos versículos del libro de Romanos, del capítulo 8, y sobre ellos vamos a tener en esta mañana un tema que titula La esperanza gloriosa del creyente, ¿sí? La esperanza gloriosa del creyente. Bien, damos lectura entonces primero a los versículos. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 51, dice: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Retrocedemos al libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a leer algunos versículos, no todo el capítulo, aunque por cuestiones de tiempo no lo podemos hacer, pero usted léalo en casa, todo el capítulo 8 de Romanos. Voy a citar algunos versículos nada más. El versículo 18 dice así: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El versículo 22 al 23,
Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y el versículo 28 al 30 dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice. Hasta ido más, aunque me gustaría leer hasta el versículo 39, pero ya en el desarrollo del tema voy a citar esos textos entonces para llevar a cabo la exposición del tema de esta mañana, ¿sí? Pues si ustedes se han dado cuenta, hermanos, los textos que hemos leído tienen que ver con un tema llamado la muerte, la resurrección, la vida, ¿sí? Y quiero empezar con lo siguiente. Hay muchas personas a quienes no les ha tocado experimentar en este año de pandemia una situación de un familiar infectado. Y bueno, Dios así lo ha permitido y gracias sean dadas a Dios y el Señor ha guardado tu vida, tu familia, tu salud, entonces durante todo este año. Pero hay otras familias que no han tenido la misma experiencia, ¿no? Entonces estaba yo revisando la información que actualiza diariamente el Ministerio de Salud y creo que hace algunas semanas les cité más o menos cuántos ya son los fallecidos por esta pandemia, que ya se acercan cada vez más a las 50,000 personas en nuestro país. Pero las personas que han sido dadas de altas hasta hace un día, que tengo yo aquí el registro, es de 1.308.175 personas que han sido dadas de altas, que han estado internadas seguramente y que 1.300.000 personas han tenido una victoria sobre esta enfermedad, sobre este virus, y entonces han podido salir de UCI, han podido salir de un estado de coma, han podido dejar un respirador, han podido dejar de depender del oxígeno artificial para poder respirar el aire natural con el que Dios nos bendice todos los días. Y en ello entonces hay mucho que reflexionar, porque 1.300.000 personas de nuestro país, solamente estoy hablando, pues si han podido salir de alta es porque Dios los ha bendecido dándoles de alta y sacándolos de un estado crítico de allí, ¿sí? Y han sido librados de los lazos de la muerte. Pero eso no quiere decir que el ser humano no va a experimentar o no va a enfrentar la muerte. En algún momento de nuestras vidas, todos nosotros los seres humanos tendremos que enfrentar esta realidad, ¿sí? Esta realidad. Entonces, en esta mañana quiero yo un poco hablar acerca de esta realidad, pero también hablar acerca de una realidad gloriosa que Dios presenta a través de su palabra como una esperanza gloriosa para todo aquel que ha depositado su fe en Cristo Jesús, ¿sí? En Cristo Jesús. Son dos realidades, ¿sí? Una realidad es una realidad producto del pecado, porque si nos preguntamos por qué mueren las personas, ¿sí? Puede ser por diferentes motivos y causas, pero la razón primigenia de por qué morimos los seres humanos es por culpa del pecado que entró en el mundo, ¿sí? Por culpa del pecado. El pecado que entró en el mundo es
la causa principal de la muerte de los seres humanos. La muerte de los ancianos, muerte de los jóvenes, muerte de los niños, muerte de los bebés. La causa de la muerte de todo ser humano, independientemente de su edad, es el pecado, ¿sí? Así es que, sin embargo, la muerte de los creyentes, o la muerte de los creyentes, es la partida de esta vida a la presencia inmediata del Señor, a la presencia inmediata de Dios, ¿sí? Por lo tanto, si queremos darle una rápida definición a lo que es la muerte física, ¿sí? Pues solamente me voy a centrar en lo que es la muerte física, viene a ser la cesación irreversible de las funciones vitales del cuerpo, ¿sí? Eso es lo que viene a ser la muerte física, la cesación irreversible de las funciones vitales del cuerpo. Pero ¿sabe qué? En este estado de la muerte, el ser de la persona no es destruida. O sea, si bien es cierto, hay una separación de la parte inmaterial, que está compuesta por el alma y el espíritu, ¿sí? De la parte material, que es el cuerpo físico, hay una separación, pero la persona como tal sigue existiendo, su alma sigue existiendo, ¿sí? Sigue existiendo. La muerte, si bien es cierto, es lo opuesto a la vida, pero nunca, escuche bien, nunca significa inexistencia del ser humano, nunca significa eso. Así es que sé que muchas personas hemos pensado que la muerte es el final de la existencia nuestra, pero la Biblia nos revela que no es así, ¿no? La muerte no es el final de la existencia del ser, no, sino que es la separación de la parte material que vuelve al polvo de donde fue formada, y la parte inmaterial, que es el alma de la persona, esa sigue existiendo, ¿sí? Así es que este poder de la muerte ha gobernado y sigue gobernando la raza humana, por decirlo así, desde que Adán pecó, ¿sí? Este poder de la muerte que persigue a cada ser humano desde que nace en este mundo, ¿sí? Desde que un bebé está en el vientre de una madre, que es un ser vivo, desde ese momento la muerte, por culpa del pecado, ¿sí? Persigue a los seres humanos. Así es que por culpa, como le digo, del pecado de Adán, ¿sí? La desobediencia de Adán, el pecado de Adán, resultó en su propia muerte, resultó en la muerte de su esposa Eva y resultó en la muerte de todos los descendientes, de toda la raza humana, ¿sí? Dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿sí? Así que este versículo aclara lo que yo vengo hablándoles. Entonces, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, refiriéndose a Adán, ¿sí? Como el representante de la raza humana, ¿sí? Y por el pecado entró la muerte, así la muerte ha pasado a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así es que, por ello entonces, la muerte nos persigue a todos, ¿sí? Tarde o temprano, aquí hay 1.300.000 personas que han sido dadas de altas de un estado donde prácticamente estaban a las puertas de la muerte, ¿sí? Pero tanto ellos como todos nosotros, los que aún vivimos, en algún momento experimentaremos esta experiencia de que nuestro cuerpo físico, biológico, esté llegando al término de sus funciones vitales, de sus funciones biológicas. Así es que para muchas personas que quedan impresionados en un funeral, ¿sí? De un ser querido, de un ser amado, sea un padre, sea una madre, sea un hijo, sea un abuelo, sea un amigo entrañable, entonces esta experiencia los marca, ¿sí? En esos momentos, cuando reciben la noticia en el sepelio, en el velorio, días después. Pero las personas cuando asisten a un velorio piensan siempre en el difunto, en el que haya partido, pero nunca piensan en sí mismos, ¿sí? Siempre nuestro pensamiento y nuestra mente está en la persona cuyo cuerpo está sin vida en ese féretro, ¿sí?
y que se busca de muchas formas y muchas maneras darle una honrosa despedida. Pero nunca piensa uno que algún momento estará también en ese mismo lugar, ¿sí? Entonces asistimos a un velorio o a un funeral, pero pareciera que nosotros los seres humanos como que nunca nos ponemos a pensar y a reflexionar de que algún día también nuestro cuerpo estará allí. Y entonces uno dice, bueno, este no es mi funeral, sino de alguien que yo no soy. Y bueno, entonces las personas, después de que pasan esos momentos, siguen viviendo su vida de lo más normal, como si nunca tendrán que enfrentar esa fría realidad. Y siguen viviendo alejados de Dios, quien da la vida, ¿sí? Siguen viviendo de espaldas a Dios, siguen viviendo en su rebeldía, en su pecaminosidad, en su vida inmoral, siguen viviendo en su vida entonces tan decadente moralmente, ¿sí? Que nunca se ponen a pensar. Y justamente Dios permite que hayan estas figuras vivas allí, ¿sí? En ese momento, para que cada uno de nosotros reflexionemos. Y es más, la Escritura dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, usted lo puede buscar más adelante, versículo 1 y 2, creo, a ver, permítame, yo lo trato de ubicar rápidamente aquí, no lo había separado, pero acá está. Eclesiastés capítulo 7, versículo 1 y 2 dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, dice. Mire cómo la Biblia dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y versículo 2 dice: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Sí? Así es que es mejor, dice. ¿Por qué es mejor? Porque en la fiesta y en el banquete, pues la gente está pensando, comamos, bebamos, vivamos la vida. Entonces, si nunca piensan en la eternidad, ¿sí? Piensan solamente en el momento actual. Hay que vivir la vida, dice, ¿no? Pero dice Eclesiastés que es mejor, en lugar de esa fiesta, en lugar de esa reunión, dice que es mejor estar en la casa de luto, porque allí vamos a reflexionar acerca del nacimiento, acerca de la muerte, y vamos a reflexionar acerca de la vida eterna, ¿sí? Pero la gente no piensa así, ¿sí? La gente no piensa así. Muchas veces el velorio lo convierten a veces en algo irreverente, ¿sí? Bueno, pero hay pensamientos también muy comunes, ¿sí? De las personas que toman fuerza y aliento de donde las puedan sacar, y en esos momentos del sepelio o del velorio, entonces, hay muchas expresiones, y las digo con mucho respeto, ¿no? Expresiones como estas: se acabó su sufrimiento, se acabaron sus momentos insoportables de dolor, ya no va a sufrir, se acabaron sus problemas y sus preocupaciones. Y yo quiero decir lo siguiente: estas palabras sí son una realidad, pero solo para los creyentes, para los que han depositado su fe y su confianza y han aceptado a Cristo como su Señor único y suficiente Salvador, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, estas palabras: se acabó el sufrimiento, se acabaron los momentos insoportables de dolor, problemas y preocupaciones, sí son una realidad para el creyente, porque ha pasado a tener un descanso en la paz eterna con Dios. Pero no es así para los incrédulos, para los idólatras, para los ateos, porque más bien, como les dije, la muerte no es el fin de todo, sino que el alma de la persona sigue existiendo, ¿sí? Es el inicio, ¿sí? Es el comienzo de un eterno sufrimiento, de un eterno sufrimiento. Y en eso es lo que quisiera que en esta mañana podamos todos reflexionar, tanto creyentes como no creyentes, los que estemos escuchando y viendo este mensaje, ¿sí? Para los creyentes, mis amados hermanos, ¿sí? La muerte, ¿sí? La muerte debemos enfrentarla con esperanza, ¿sí? Se requiere, el creyente necesita tener un
una preparación en su fe y tener un conocimiento bíblico para que pueda enfrentar este momento con valentía, con serenidad, con gozo y con esperanza, que al cerrar sus ojos físicos, él sepa que está yendo a los brazos de su amado Creador y de su amado Salvador para gozar de una eternidad a su lado, ¿sí? Pero se requiere un conocimiento, se requiere una fe, se requiere una firmeza, y eso no lo puede tener un creyente alejado de las Escrituras. Por eso es importante que pongamos atención al mensaje del día de hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, se nos manifiesta de una forma ejemplar que la muerte no es verdaderamente el final de todo, ¿sí?, sino que es el inicio de una eterna, gloriosa vida, ¿sí?, al lado de nuestro Señor, ¿sí? La gloriosa resurrección del cuerpo que Dios ha prometido será la victoria completa sobre la muerte, ¿sí? Y dentro de este tema de la esperanza gloriosa del creyente, voy a hablarles de una doctrina que se llama la doctrina de la glorificación, ¿sí? Para ello tenemos fundamento bíblico. Y antes de darle esa definición, hemos leído el libro de Romanos y voy a volver a leer algunos textos, ¿sí? En el capítulo 8, versículo 18, dice lo siguiente el apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, dice, ¿sí?, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo está haciendo una comparación. ¿Por qué? Porque Pablo, por causa del evangelio, de predicar, de ir a una ciudad, a otra ciudad, lo expulsaban, lo perseguían, lo apedreaban, hablaban mal de él, lo expusieron muchas veces a diferentes juicios, ¿sí?, lo azotaron muchas veces. Entonces, si Pablo decía: yo tengo la seguridad, la certeza que estas aflicciones, por causa del evangelio, por causa de servir a mi Salvador, ¿sí?, no son comparables con la gloria venidera que se manifestará en nosotros, dice. Entonces hay una gloria venidera, una gloria venidera. Más adelante él dice, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Conforme a su propósito. Y Pablo está citando esto dentro de un contexto de la persecución por causa del evangelio que le está predicando. Por eso dice: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿sí?, él ama a Dios y le muestra a Dios su amor a través de su servicio, ¿sí?, predicando el evangelio. Dice: todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29 del capítulo 8 de Romanos dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí está el término, ¿sí?, de donde saca la doctrina de la glorificación, ¿sí?, de la glorificación. Escuche bien, mi hermano. Cuando se nos habla de la salvación, ¿sí?, hay varios elementos que implican la salvación del creyente, ¿sí? Y ojalá que más adelante, y así tiene que ser, podamos estudiar cada uno de estos elementos. La salvación implica los siguientes elementos: la gracia especial que Dios da a los creyentes para salvarlos por gracia y no por obra, ¿sí? La elección, donde Dios nos ha conocido antes de la fundación del mundo y nos ha elegido y nos ha llamado a la salvación, ¿sí? Y ha habido entonces un llamado y también una regeneración, es decir, un nuevo nacimiento en el poder del Espíritu Santo en el momento de la conversión. Y en ese momento el creyente ha tenido que responder con fe en Cristo y con arrepentimiento de sus pecados para que Dios lo justifique, ¿sí?, y ya lo vea entonces no como un pecador a quien merece toda su ira por culpa de su pecado, sino que lo vea como un hombre justificado porque Cristo pagó por sus pecados. Así es que hasta ahí tenemos entonces los siguientes elementos de la salvación: la gracia
la elección, el llamado, la regeneración, la conversión, la justificación, y después de la justificación viene la santificación. La santificación, que es el proceso continuo en el cual hoy el Espíritu Santo está obrando en cada creyente para preservarlo hasta el día final de su salvación. Y esa etapa final de la salvación tiene que ver con la glorificación. Estos son los elementos que implican la salvación, ¿sí? Lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario implica entonces su gracia, su elección, su llamado, su regeneración, la conversión, la justificación, la santificación, la preservación de nuestras almas y la glorificación. Todas estas cosas implican la salvación, ¿sí? La salvación. Así es que, ¿qué es la glorificación? Cuando Cristo nos redimió, no nos redimió solamente nuestra alma, ¿sí? Nos redimió como personas completas, y esto incluye la redención de nuestro cuerpo. Por lo tanto, la aplicación de la obra redentora de Cristo en nosotros no estará completa, escuche bien, no estará completa sino cuando nuestros cuerpos estén libres por completo de los efectos de la caída y llevados a este estado de perfección para lo cual Dios lo creó, ¿no? Esta es una definición del teólogo Wayne Grudem, ¿sí? Que se las quiero repetir. ¿Cómo define él la glorificación? Dice que cuando Cristo nos redimió no solo nuestra alma, nos redimió como personas completas, y esto incluye la redención de nuestro cuerpo. Por lo tanto, la aplicación de la obra redentora de Cristo a nosotros no estará completa, dice Wayne Grudem, ¿sí? Sino cuando nuestros cuerpos estén libres por completo de los efectos de la caída y llevados a ese estado de perfección para el cual Dios los creó, ¿sí? Al cual Dios los creó. La glorificación, entonces, es la etapa de la aplicación final de la redención, cuando todos los creyentes recibirán de parte de Dios cuerpos perfectos. Y esto sucederá, ¿sabe cuándo, hermano? Cuando Cristo venga por segunda vez, ¿sí? Así es que podemos comprender entonces que si nuestro ser interior, ¿sí?, ha sido regenerado, ¿sí?, hemos nacido de nuevo, pero estamos todavía encasillados en este cuerpo, ¿sí? Este cuerpo de muerte, ¿sí? En este cuerpo. Este cuerpo todavía que está sujeto a los efectos de la caída pecaminosa de Adán. Entonces, nuestra alma, nuestro interior ha sido redimido por la sangre de Cristo, pero falta la redención de nuestro cuerpo. Falta la redención de nuestro cuerpo. Pero llegará ese día de la victoria, hermano, ¿sí? Cuando Cristo venga, ¿sí? Ese será el día en que seremos glorificados. Todos los creyentes, ¿sí? Todos los creyentes, según 1 Tesalonicenses, después lo vamos a leer, hay un orden, ¿sí? Primero, nuestros hermanos que han partido, y luego los creyentes recibiremos un cuerpo nuevo, ¿sí? Y en ese momento, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, por eso dice el libro de 1 Corintios 15, del 25 al 26, dice: en ese día el último enemigo, la muerte, será destruido, dice, será destruido, ¿sí? Y por ello dice entonces que la muerte será devorada por la victoria. Es ahí donde dice entonces que el Señor obrará de esta forma, de esta manera, dándonos cuerpos nuevos para experimentar la victoria completa sobre la muerte que vino como resultado del pecado de Adán. Entonces, y solamente entonces, nuestra redención será completa, ¿sí? Nuestra redención será completa. Por eso es que quizás usted ahora puede entender por qué hay esa lucha entre los deseos de la carne que todavía están allí y el querer hacer el bien, ¿sí? La lucha entre pensar en las cosas que a Dios le agradan y los pensamientos pecaminosos, ¿sí? Entre las debilidades y entre lo que el Señor espera de nosotros como una vida victoriosa de adoración continua. ¿Es por qué? Porque aún estamos todavía sujetos dentro de este cuerpo que está entonces todavía sujeto a los padecimientos por la caída del pecado, ¿sí? Así es que la glorificación, mis amados hermanos, es esa etapa final de nuestra redención, de nuestra salvación, cuando recibiremos
cuerpos nuevos, cuerpos glorificados, ¿ok? Por lo tanto, ese es el primer resultado de la glorificación. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, hablando de la tierra, sí, que también tendrá una transformación, sí, no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Estamos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos, ¿sí? Eso es lo que estamos esperando y es la esperanza futura que Dios ha prometido, redimir nuestros cuerpos, ¿sí? El cuerpo, la humanidad mortal del creyente es lo único que falta por ser redimido, ¿sí? El hombre en su interior ha sido regenerado en el momento de su conversión, ya es completo, sí, es una nueva criatura. Por eso la Escritura en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? En nuestro interior, en nuestra alma, nuestro espíritu, hemos nacido de nuevo, ¿sí? Somos nuevas criaturas, ¿sí? Pero todavía, como le vuelvo a repetir, estamos entonces esperando la redención de nuestro cuerpo. Gracias, pero escuche bien, gracias a esta naturaleza nueva, esta nueva naturaleza divina que poseen los creyentes, ¿sí? Sus almas son completamente aptas para entrar en el cielo, en el momento que un creyente muere en este mundo, ¿sí? Así que por eso es que inmediatamente van a la presencia de Dios, ¿sí? Van a la presencia de Dios. Sin embargo, mientras vivimos, mientras estamos aquí en esta tierra, pertenecemos entonces a nuestros cuerpos mortales, los cuales todavía entonces son corrompidos por el pecado, ¿sí? Y están sujetos a ser pues cuerpos débiles, imperfectos, pero esperamos el cumplimiento de lo que Dios ha prometido, ¿sí? Ahora, un poquito para explicar entonces por qué Pablo le escribe esto a los corintios, hablándoles todo el capítulo 15 acerca de este tema, de la resurrección, de la glorificación, del cuerpo nuevo, cómo será. Ellos, ahí dice en el versículo 35 del capítulo 15, dice, pero dirá algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Sí? ¿Por qué pasaba esto? Porque dice el versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, hermanos en la iglesia de Corintios no creían en la resurrección de los muertos. Por eso es que Pablo se toma este tiempo, guiado por el Espíritu Santo, para todo este capítulo 15 de Primera de Corintios explicar sobre este tema, ¿sí? Porque había dudas en estos hermanos, y seguramente el día de hoy también hay muchas dudas en diferentes hermanos, ¿sí? Muchas dudas seguramente hay, por eso el Señor prepara nuestro corazón para poder llevar este tipo de mensajes, ¿sí? Así es que en ese capítulo 15, en el versículo 51 hasta el 58 que hemos leído, Pablo habla algunos temas, dice que nuestros cuerpos serán transformados, que serán resucitados incorruptibles, ¿sí? Que todos nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, Y dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, o sea, cuando recibamos ese cuerpo nuevo, ¿sí? Ese cuerpo nuevo glorificado ya no estará sujeto a la muerte. Por eso es que Pablo dice aquí, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria, ¿sí? O en otra versión, la muerte ha sido devorada por la victoria que Dios le da a sus hijos, ¿sí? A través de un cuerpo nuevo, un cuerpo redimido, un cuerpo glorificado. Ya que, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pregunta Pablo, ¿sí? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Por eso dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo, su Hijo. Así es que, mis amados hermanos, el sepulcro no es el final, ¿sí? El cuerpo en un ataúd no es el final de la existencia de los seres humanos. Hay una existencia que continúa, ¿sí? Y para nosotros los creyentes, nuestra alma va directamente a la presencia de Dios. Nuestro cuerpo se ha quedado allí, ¿sí? Allí en la descomposición natural. Pero la etapa final de nuestra salvación tiene que ver con la glorificación de ese cuerpo corrupto, con ese cuerpo mortal, ¿sí? Porque recibiremos un cuerpo incorruptible, ¿sí? Y un cuerpo inmortal,
un cuerpo inmortal. Así es que esa es la nueva existencia que traerá consigo la regeneración de nuestro cuerpo, ¿sí? Es una nueva naturaleza física del cuerpo del creyente. Y incorruptible, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es un cuerpo que no se gastará ni se envejecerá, ¿sí? Quiere decir que será un cuerpo joven siempre, y será joven por la eternidad. No va a envejecer, ¿sí? Y será un cuerpo que no estará sujeto a ningún tipo de enfermedad ni a ninguna dolencia, porque dice que ya será entonces, los muertos serán resucitados incorruptibles, dice, ¿sí? Incorruptibles. O sea, es un cuerpo que ya no va a estar sujeto a el envejecimiento, ni va a estar sujeto entonces a ningún tipo de enfermedad o a alguna dolencia. El creyente tendrá un cuerpo completamente saludable entonces, saludable. No habrá evidencias en ese nuevo cuerpo, no habrá evidencias de enfermedad o lesiones, porque serán cuerpos perfectos, ¿sí? Cuerpos perfectos. Y eso me da una gran esperanza de compartirle lo siguiente, hermanos. Muchas familias creyentes, ¿sí? Y muchas familias también que buscan a Dios de una manera sincera, pero que falta que conozcan verdaderamente el Evangelio de Jesucristo, tienen hijos con diferentes síndromes, ¿sí? Diferentes síndromes, ¿sí? La esperanza que aquí el Señor da a todos los creyentes, ¿sí? Porque el Señor, de una manera soberana, porque Él está sentado en su trono, ¿sí? Alto y sublime, Él de una manera soberana ha dicho que de los niños es el reino de los cielos, ¿sí? Y estos niños, estas personas con estos síndromes que no pueden responder como lo podemos hacer usted y yo frente a la realidad del pecado para arrepentirnos y creer en Jesucristo, pues creo yo que el Señor no es injusto, ¿sí?, para dejarlos a ellos fuera de la eternidad. Pero ¿sabe qué? El cuerpo de estos niños y estas personas con estos síndromes, ¿sí?, recibirán un cuerpo nuevo y será un cuerpo, mis amados hermanos, completamente saludable. No habrá evidencia de su enfermedad o lesiones, sino que será un cuerpo perfecto, ¿sí? Un cuerpo perfecto, un cuerpo que no tendrá esas marcas de esos síndromes. Esa es la esperanza gloriosa que hay para todos nosotros, los creyentes, y para todas las personas que tienen hijos o familiares con alguna enfermedad, ¿sí? Y estaba pensando también en lo siguiente, ¿sí? Porque a veces tenemos escrúpulos, los creyentes, con aquellas personas que han vivido una vida llena de pecado, alcohólicos, prostitutas, adictos. Entonces, y cuando vienen a la iglesia, como que nosotros nos queremos tan puros y tan perfectos que los miramos de lejos. Entonces venía a mi mente lo que quiero compartirles, porque hoy nosotros podemos mirar a una persona que está lleno su cuerpo de tatuaje y lo vemos como que para esa persona no hay esperanza. Y hace muchos años, cuando yo me convertí hace 15 años, que asistí una semana a un seminario bíblico que comenzaba desde las 6 de la tarde y terminaba a las 11 de la noche, yo ningún día me lo perdí, ¿sí? Fue una semana completa, me ayudó muchísimo en mi fe, porque yo tenía muchas preguntas y era muy incrédulo en muchas cosas. Entonces el maestro nos hizo reflexionar en algo para poder nosotros ser sensibles ante la necesidad de las personas de la salvación. Y uno de ellos eran las marcas en los cuerpos, los tatuajes, los orificios de personas entonces que, porque estaban ciegas y estaban viviendo en sus delitos y pecados, se entregaron a todas estas cosas. Y su cuerpo lleno de tatuajes, y su cuerpo lleno de orificios en las orejas, en las narices, en la lengua, en los labios, en otras partes de su cuerpo. Pero en un momento se le apareció Dios y se les puso el evangelio. Estas personas reconocieron su pecado y se arrepintieron. Pero no podían revertir nada para quitarse todo eso, ¿sí? Pero sin embargo su interior, su alma, su espíritu había sido regenerado, ¿sí? Pero su cuerpo no. Entonces, para ellos, ¿sí?, para ellos hay una esperanza futura, que quisieran arrancarse la piel quizás para borrar todas esas cosas, pero no lo pueden hacer. Pero ¿saben qué?
hay una esperanza futura de la redención de tu cuerpo, si ese es tu caso, ¿sí? O es el caso de personas que algún día les compartiremos el Evangelio. Hay una esperanza futura acerca de la redención del cuerpo del creyente, de que será un cuerpo libre de marcas, libre de enfermedades, libre de lesiones, un cuerpo perfecto, sí, un cuerpo libre de tatuajes y libre de orificios, libre de todas esas cosas. Será un cuerpo glorioso. Ya no serán cuerpos reprobados, sino que serán cuerpos gloriosos y perfectos, como dice el versículo 43 de 1 de Corintios capítulo 15, dice, resucitarán en gloria, ¿sí? Serán cuerpos gloriosos, y no solamente resucitarán en gloria, sino también en poder. El cuerpo del creyente será resucitado en poder, en contraste con la debilidad que experimentan hoy nuestros cuerpos, ¿sí? En ese momento les será dada una plenitud de fuerza y de poder, suficiente para hacer todo lo que Dios quiere que hagamos conforme a su voluntad, para que nuestros cuerpos tengan la fuerza y el poder de rendirse en santidad, en adoración y en servicio continuo a Dios, ¿sí? Será un cuerpo entonces con el poder y la fortaleza para dedicarse a todo lo santo y todo lo puro en la presencia de Dios. Ese es el futuro para el cuerpo glorioso, ¿sí? Como la parte final de la redención y la parte final de nuestra salvación. Hoy cargamos un cuerpo sujeto a la corrupción, hermanos, ¿sí? Hoy cargamos un cuerpo sujeto a la desintegración de nuestras células, de nuestro organismo, de nuestra salud. Un cuerpo que con los años se hace pesado, porque se suma una enfermedad y otra dolencia y otra cosa más va apareciendo con los años, ¿sí? Y que en la medida que avanzan nuestra edad, entonces se llena de diferentes males y diferentes dolencias. Ese es el cuerpo que hoy cargamos nosotros, ¿sí? Somos creyentes, somos hijos de Dios, pero cargamos ese cuerpo todavía. Algunos van deteniéndose en su andar y requieren unas muletas o una silla de ruedas por culpa de una diabetes o por culpa de una parálisis que va avanzando. Pero es un creyente, su alma y su espíritu ha sido regenerado. Hermano, hay una esperanza para ese cuerpo, ¿sí? Ese cuerpo, cuando venga Cristo, será redimido, será glorificado, ¿sí? Así que la Biblia dice que nos da una esperanza gloriosa para todos los creyentes. ¿Cuándo sucederá? Como le digo, cuando Cristo vuelva por segunda vez. ¿Cómo será? ¿Cómo será? 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 14 al 16, dice, nos explica la Escritura cómo será, ¿sí? 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 16, dice así la palabra de Dios. Gracias, Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque ¿sabe qué? La iglesia de Tesalónica, ellos eran unos creyentes muy entregados al Señor, de un buen servicio. Eran fieles a la adoración, al servicio, se preocupaban por otros hermanos, ¿sí? Habían renunciado a la idolatría y esperaban con ansias la venida del Señor, ¿sí? Pero se preocuparon porque los hermanos empezaron a morir, empezaron a fallecer, empezaron a partir y decían, bueno, si viene mañana el Señor, ¿qué va a pasar con nuestros hermanos que ya están en un sepulcro? Ellos se perderán esa bendición. Y Pablo les aclara y les dice, no, hermanos, no será así. No quiero que ignoren. Se los voy a explicar, y es el Espíritu de Dios a través de su siervo Pablo para revelar esta verdad maravillosa. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, ¿sí? Como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Miren, Jesús traerá consigo mismo cuando Él venga por segunda vez, ¿sí? Traerá a los que durmieron en Él. Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron,
Versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está el cuerpo de los muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, con esta palabra del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Para resumir lo que les he leído, ¿sí? El creyente, cuando fallece, su alma va a la presencia de Dios. Su cuerpo queda en el sepulcro, en el lugar donde haya sido sepultado, ¿sí? Entonces, cuando venga Cristo, esas almas, entonces, de los creyentes que han muerto, que se han ido a estar con Cristo, volverán con Él, ¿sí? Y serán reunidos con sus cuerpos en ese día glorioso, cuando Cristo vuelva por segunda vez y les traiga consigo. Así es que las almas de los creyentes, hermanos, que han ido a estar a la presencia de Cristo, que vuelven con Él, y sus cuerpos que son resucitados de entre los muertos, se unirá el alma y el cuerpo resucitado de entre los muertos, ¿sí? Y entonces ascenderán para estar con Cristo por siempre, por la eternidad. Pero ya no con ese cuerpo corruptible, ¿sí? Con ese cuerpo que tuvieron en su vida, sino con un cuerpo nuevo, con un cuerpo glorioso, con un cuerpo lleno de poder, con un cuerpo saludable, con un cuerpo nuevo, con un cuerpo que ya no va a estar sujeto al pecado, ni sujeto a las dolencias, con un cuerpo regenerado, ¿sí? Con un cuerpo perfecto. Entonces el cuerpo será resucitado y el alma que viene con Cristo, ¿sí?, se reunirán para ascender a los cielos y estar siempre con el Señor. Y nosotros, los que estemos vivos todavía, si es que estamos vivos, ¿sí?, si ese momento llega, puede ser que llegue ahora, más tarde, ahora en la noche, en la madrugada, no lo sabemos porque la Escritura no nos ha revelado cuándo viene Cristo, ¿sí? Pero aquel día que venga será glorioso para nosotros los creyentes. Será un día de victoria, ¿sí? Será un día de gozo, un día de alabanza. Será un día de victoria porque el último enemigo que nos ha perseguido, la muerte, será entonces destruido, ¿sí? Será destruido. Entonces, si nosotros todavía estamos vivos para ese momento, pues nosotros no vamos a ser resucitados, pero la Escritura habla de la resurrección de los muertos en Cristo para que reciban su alma y estén entonces habitando en ese cuerpo glorificado. Pero nosotros los creyentes, nuestro cuerpo, el cuerpo que ahora tenemos, ¿sí?, será transformado en un cuerpo glorificado, ¿sí? Será transformado en un cuerpo glorificado. Y eso es lo que habla Pablo, no solamente aquí en Tesalonicenses, sino también entonces en los versículos que hemos leído de Primera de Corintios, en el capítulo 15, él habla varias veces de la transformación del cuerpo del creyente, ¿no? Dice, no todos dormiremos, versículo 51 del capítulo 15, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dice, ¿sí? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, dice. O sea, los que estén vivos serán transformados, tendrán un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso. Se acabará entonces este cuerpo que siempre te lleva a la flojera, a la pereza, al pecado, a la debilidad, ¿sí? A ser entonces incongruente entre tu adoración y lo que haces con tu cuerpo como creyente. Se acabará ese cuerpo, llegará a su fin, ¿sí? Seremos liberados de este cuerpo que siempre es débil ante las tentaciones. Recibiremos un cuerpo glorioso, ¿sí? Un cuerpo glorioso. Y dice que será en un abrir y cerrar de ojos. O sea, no es una maduración del cuerpo, no es un proceso tampoco, ¿sí? Sino que es en un momento instantáneo va a suceder esto, ¿sí? En un momento instantáneo. Entonces, para resumir la comparación entre el cuerpo presente y el cuerpo futuro, el cuerpo glorioso que Dios ha prometido, ¿sí?, como una esperanza gloriosa para todos los creyentes y para todo el mundo todavía el día de hoy, para todo aquel que esté escuchando y que quiera también ser bendecido con esta esperanza. Hoy usted puede recibir a Cristo como Señor y Salvador, único y suficiente Salvador. Renuncie usted a su incredulidad, renuncie a su idolatría y adore solamente al Dios que está sentado en el trono, alto y sublime, al Creador de los cielos, ¿sí?, quien envió a su Hijo Jesucristo, porque en Él tenemos salvación, ¿sí? No hay otro nombre dado a los hombres en quien usted pueda ser salvo, solamente en Jesucristo. Su idolatría no lo va a salvar.
pero Cristo sí otorga eterna salvación. Entonces, la comparación entre el cuerpo presente que hoy tenemos y el cuerpo futuro, el cuerpo glorioso resucitado, ¿sí? El cuerpo presente es mortal, el glorioso será inmortal, ¿sí? Y aquí viene a mi mente la ideología que viene desde hace años y que se va a hacer más evidente en estos tiempos gracias a la inteligencia artificial. La humanidad, ¿sí? El transhumanismo, ¿sí? El transhumanismo, el hombre quiere vivir eternamente, entonces quiere implantarse chips para que su cerebro funcione bien siempre y no envejezca. Se quiere implantar un montón de chips para alargar su vida, entonces todo lo que quiera. Entonces la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra tiene que confrontar esa mentira que se revela contra la autoridad de Dios y contra la enseñanza de Dios en su palabra, ¿sí? Ellos quieren ser inmortales a su manera, ¿sí? Rebelándose contra el diseño de Dios. Pues sí, realmente hay una forma de cómo ser inmortal. Y hay inmortalidad. Perdón, quiero corregirme en esta expresión. Todos los seres humanos serán inmortales, ¿sí? Porque hay vida, hay existencia después de la muerte. Pero hay una inmortalidad para vida eterna y hay una inmortalidad para un juicio eterno. Para un juicio eterno. Así es que por medio de la venida de nuestro Señor Jesucristo y por haber confiado en Él, entonces recibiremos un cuerpo inmortal. El cuerpo presente está sujeto a enfermedades, el cuerpo resucitado es inmune a la enfermedad y a la decadencia. Hoy hay una vacuna para inmunizar, ¿sí? Pero recibiremos un cuerpo glorioso inmune a la enfermedad y a la decadencia. El cuerpo presente está sembrado en deshonra, el cuerpo futuro será glorioso. El cuerpo presente es débil, el futuro será poderoso. El cuerpo presente es físico y es débil al pecado. El cuerpo futuro glorioso que Dios nos dará será un cuerpo glorificado, sujeto totalmente al Espíritu Santo de Dios. Así es que ese es el cuerpo, hermanos, que el Señor promete, ¿sí? Promete. La muerte no es el fin de todo. Nuestro cuerpo quedará allí, pero Dios lo resucitará, ¿sí? Nos dará un cuerpo glorioso a todos los creyentes. Así es que, como segunda parte, hay una existencia eterna, ¿sí? Pero no para estar tocando arpas en el cielo, como algunas doctrinas antibíblicas le hacen creer a muchas personas, sino que será una existencia eterna en un mundo regenerado, sin dolor y sin pecado, ¿sí? Romanos 8, del 19 al 23, voy a leerlo, ¿sí? Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Entonces, este mundo entonces creado, o estos textos nos muestran que este mundo creado, ¿sí? Será, mis amados hermanos, habrá una nueva creación, que los textos de Romano y otros textos como Primera de Pedro también lo revelan así. Entonces nos muestran que hay una relación entre la glorificación del creyente y la nueva creación, ¿sí? Y la nueva creación quiere decir que el Señor hará cosas nuevas, una tierra nueva, un cielo nuevo, donde habitarán, ¿sí? Habitaremos todos con un cuerpo glorioso, ¿sí? Con un cuerpo glorioso. La residencia final entonces y eterna para los creyentes será un lugar perfecto, ¿sí? Por lo tanto, parte de la glorificación del creyente es la provisión de un ambiente perfecto donde vivir por la eternidad. Será perfecto porque la gloria de Dios estará presente, mis amados hermanos. Por eso será un futuro perfecto, un mundo perfecto, ¿sí? Dios hará las cosas nuevas, ¿sí? Dios hará las cosas nuevas. Y ya en ese mundo perfecto no habrá muerte. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios promete, mis amados hermanos, un mundo nuevo, ¿sí? Una creación nueva, donde habitaremos nosotros con un cuerpo glorioso y estaremos entonces por la eternidad
sirviendo al Señor, adorándolo, ¿sí? Y allí nos reuniremos con nuestros hermanos en Cristo también. Entonces la doctrina de la regeneración nos da la esperanza de un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, ¿sí? Nos da la esperanza de la existencia de un mundo mejor, sin dolor, sin muerte, sin pecado, ¿sí? Y también nos da la esperanza de una reunión con nuestros hermanos en Cristo, ¿sí? Por eso es que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les explica a los hermanos de Tesalonicenses, dice, les voy a revelar algo nuevo para que no tengan entonces tristeza como los que no tienen esperanza. Y les dice entonces, nuestros hermanos que han partido serán los primeros que serán resucitados, ¿sí? Y se recibirán un cuerpo glorificado, después nosotros, y después de ellos nos reuniremos todos juntos con el Señor por la eternidad, ¿sí? Por la eternidad. Y quiero contar un breve testimonio para ir terminando, mis amados hermanos. Escuché a una niña de 13 años en la despedida de su padre. Una niña que conoce la palabra, ¿sí? Por eso qué importante es enseñarle a los niños la palabra de Dios. Ella estaba dándole el último adiós al cuerpo de su padre, ahí en una tumba donde estaba siendo sepultado. Me impresionó mucho lo que yo escuché de ella. Fue a poner una flor y le dijo, papá, esto no es el final. Cuando venga Cristo por segunda vez, nos volveremos a ver, papá, le dijo. Eso llenó mi corazón de gozo de ver cómo el Evangelio y la palabra de Dios, cuando es predicada y es enseñada, realmente trae esperanza siempre en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes o en los adultos, que al enfrentar este momento difícil, duro, pero hay una esperanza gloriosa para todo aquel que cree en Dios. Entonces tenemos la esperanza de que algún momento nos reuniremos, ¿sí? La glorificación trae esta esperanza como la parte final de nuestra salvación, de reunirnos con todos nuestros hermanos en Cristo. Y finalmente entonces, no solamente es un cuerpo glorioso, un cuerpo nuevo, sino que también hay un mundo regenerado, sin pecado, donde habitaremos. Y también entonces nos reunimos con todos nuestros hermanos y como la parte final de este mensaje tendremos un estado de una adoración perfecta, Ya nadie va a distraer tu adoración, ¿sí? Ya nadie entonces va a distraer esa adoración que le corresponde solamente a Dios. Apocalipsis 20 del 1 al 5 dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, dice. Estaremos entonces en una adoración perfecta, sirviendo a Dios, ¿sí? Hoy muchos sirven de una manera muy irreverente, sirven cuando tienen tiempo, sirven cuando se llevan bien con el grupo, sirven cuando no están trabajando, sirven entonces por diferentes razones, ¿sí? Hoy el servicio de muchos creyentes es un servicio pecaminoso, no es un servicio realmente entregado en espíritu, en verdad, ¿sí? Muchas veces hasta en el servicio ministerial ni siquiera hay unidad, ¿no? En muchas iglesias, en la iglesia misma donde nosotros congregamos, ¿sí? Hay mucha entonces imperfección. ¿Sabe por qué? Por el orgullo, por la vanidad, por el celo, por la ira, porque estamos enfrascados en este cuerpo de muerte todavía. Pero bendito sea el nombre del Señor, que un día cuando Cristo venga nos dará un cuerpo totalmente perfecto para que estas cosas terminen y se eliminen y podamos todos juntos al que está sentado en el trono alto y sublime, al Cordero a quien pertenece la salvación, rendirle un servicio perfecto, ¿sí? Y dice, y verán su rostro y su nombre estarán en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de la luz de la lámpara ni de la luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, nuestro Señor, y reinaremos juntamente con Él. Esa es la doctrina de la regeneración que trae estas bendiciones futuras, ¿sí? Implicaciones entonces, ¿esto qué implica? ¿Esto qué
¿Qué quiere decir para nuestro tiempo del día de hoy? ¿Sí? Si la glorificación implica la reivindicación total y final del creyente, ¿sí? Dos cosas, hermano. Con esta doctrina de la glorificación, como una esperanza gloriosa, nos debe capacitar para enfrentar las pruebas, cualquiera sea las pruebas que tengamos. Esta doctrina de esta verdad bíblica debe ayudarnos a nosotros a tener ánimo, fe, fortaleza en momentos de lucha, de debilidad, de pruebas. Pablo está luchando aquí, no con las pruebas que nosotros pasamos, sino que está luchando entonces aquí y está enfrentando con valentía, con fe, con firmeza, ¿sí?, las circunstancias adversas por causa del evangelio que le está predicando. Y nosotros todavía no pasamos por esas experiencias, ¿sí?, pero pasamos otro tipo de pruebas y necesitamos fortalecernos, mirando el futuro que nos espera, ¿sí?, un cuerpo glorificado, ¿sí? Es para que en medio de las pruebas usted siga perseverando en su fe, mi hermano, y cada día que pasa glorifique a Dios, le siga sirviendo, continúe usted predicando y anunciando el evangelio, ¿sí? Porque esta es una verdad gloriosa. Pedro lo dice de esta siguiente forma, en 1 Pedro, versículo del capítulo 1, 3 al 7, dice: bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Y por quién? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Sí? Vamos a ser guardados por el poder de Dios mediante la fe, para poder alcanzar la glorificación como el estado final de la salvación, ¿sí? En lo cual, dice, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, ¿sí? Para eso, mi hermano, tienes que conocer esta doctrina, esta esperanza gloriosa, para que cuando Cristo venga, ¿sí?, te halle a ti en alabanza, en gloria y en honra, ¿sí?, creyendo usted en Jesucristo, ¿sí? Entonces, esto nos sirve para enfrentar con valentía, con fe, con conocimiento de la palabra, cualquier prueba que enfrentemos, ¿sí? Por eso es que Pablo dice: a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí? Todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas. Porque no vivimos para un tiempo presente, sino que a través del Espíritu Santo nos lleva a un futuro glorioso. Y como segundo y final, dice, esta esperanza gloriosa de esta doctrina nos anima y nos motiva a vivir en santidad. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Usted tiene esta esperanza en Él? ¿Ha podido entender hoy día esta esperanza que hay? Entonces dice lo siguiente: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, ¿sí? Purifíquese, santifíquese todos los días. Si usted tiene esta esperanza, entonces esta esperanza nos ayuda y nos motiva a vivir en santidad. Esta esperanza de la glorificación del cuerpo y de este estado perfecto es solamente para los creyentes, solamente para los creyentes. Juan 5, 28 al 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta esperanza solamente es para los creyentes, para aquellos que han creído en Jesús, que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. La muerte no es el fin de la existencia del ser humano, es lo que les he comenzado a decir desde el inicio de esta prédica. No es el fin de tu existencia. Cuando llegue tu partida de esta tierra, tu alma seguirá existiendo por la eternidad de una forma consciente. Serás consciente de lo que pase en la eternidad, ¿sí? Serás consciente. No se acaban los sufrimientos si en esta vida has vivido rechazando el Evangelio y a Jesucristo como el Salvador de tu alma, sino que entonces, ¿sabes qué? Será el inicio de un sufrimiento eterno si es que usted sigue sin aceptar el Evangelio de Cristo Jesús. No se acabarán los momentos insoportables de dolor. La Biblia es clara y contundente que es el inicio del lloro y el crujir de dientes de forma interminable, ¿sí? De forma interminable. Y quiero terminar con este versículo de Lucas 13, 28. Dice así, 27 y 28, pero se os dirá
os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, dice. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los problemas no se acaban con la muerte, los sufrimientos no se acaban con la muerte. Si usted es una persona que no ha creído en Cristo, que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, cuando usted muera, los sufrimientos continúan, y son sufrimientos por la eternidad. Es un lloro y crujir de dientes por la eternidad. Usted será excluido del reino de Dios. Pero ¿sabe qué? Hoy Dios te está llamando a la salvación. Dios te está llamando a que usted humildemente reconozca su pecado y reconozca a Cristo como el Salvador de su alma, para que su eternidad existente sea una eternidad gloriosa en la paz eterna realmente de la misma presencia gloriosa de Dios, ¿sí? Donde, mis amados hermanos, Dios llenará todo de una eterna paz, ¿sí? Y que no habrá nunca más muerte, ni nunca más estaremos sujetos al pecado. Que Dios los bendiga grandemente a todos ustedes. Espero que esta exposición de la palabra haya fortalecido su fe, si usted es creyente, y esto lo anime a enfrentar las pruebas con fe, y sepa entonces que esta leve tribulación no es nada comparada con el eterno peso de gloria que tendremos en la eternidad con el Señor, ¿sí? Siga sirviendo a Dios, siga involucrándose en las cosas del reino de los cielos, ¿sí? Siga entonces usted anunciando el Evangelio y santifíquese, porque el Señor eso es lo que pide de cada uno de nosotros. Quiero orar para terminar por todas aquellas personas que en esta mañana reconocen su pecado y desean aceptar a Cristo como el Salvador de sus almas. Padre, te damos gracias, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Te alabamos porque tu palabra es fiel, porque tu palabra es verdad, porque, Señor mi Dios, ella es una verdad que trae esperanza para un mundo actual. Gracias porque afirmas nuestra fe de nosotros como tus hijos, de que hay, Señor, una parte final que es la glorificación de nuestro cuerpo como la parte final de nuestra salvación. Cuán maravillosas son tus verdades, insondables, de lo que Cristo ha hecho en esa cruz por nosotros, sus hijos. Ayúdenos a serle fiel, a enfrentar con fe cualquier prueba, y que las pruebas no cierren nuestros labios, sino más bien que nos ayuden a predicar siempre el Evangelio. Es mi oración y la oración de todos nosotros los creyentes por ustedes, amigos, familiares y amistades que aún no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Oramos para que te arrepientas de tus pecados y le entregues tu vida a Dios, lo reconozcas como el Señor y Salvador de tu alma. Cristo entregó su vida en esa cruz para salvarte y para darte una eternidad, no excluida de su presencia, sino una eternidad llena de paz, llena de gloria, llena de gozo en la presencia de Dios. Muchas gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga a todos ustedes, hermanos, familiares y amistades que han estado pendientes de esta transmisión. Que el Señor los bendiga.